Buenas noches, nuevamente nos encontramos por este espacio, por este canal. Mi amado, Dios ha sido bueno, nos ha provisto un espacio para que la Escuela Bíblica de la Iglesia Comunidad Cristiana de Cartagena no se detenga, para que tu crecimiento y mi crecimiento espiritual no se detenga. Recuerda que somos peregrinos en esta tierra, que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero el Señor nos ha invitado a ti y a mí a que cada día nos transformemos, nos renovemos por medio de su palabra, por el entendimiento de su palabra. Por eso te invito en este momento a que tomes asiento, toma tu libreta, busca tu Biblia, enfócate en lo que hoy vamos a aprender. Hoy en nuestro último estudio sobre el libro, o digamos panorámicamente, sobre el libro de Crónicas en su conjunto, como hemos venido estudiándolo. Yo te invito primeramente a colocar este espacio, tu mente, tu conciencia, todo en las manos del Señor. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias primeramente por la oportunidad enriquecedora que me das de poder no solamente ministrar mi vida, sino también la de mis amados hermanos y de todos aquellos compañeros, amigos o vecinos que nos estén escuchando. Por eso yo quiero, Dios, exaltar tu nombre y pedirte que seas tú tomando el control y que sea tu Espíritu Santo. Te doy a ti la honra y la gloria y que tu palabra hoy cumpla su propósito en nuestras vidas. Amén. Mi amado, el libro de Crónicas es un libro interesante, aunque a pesar, sé que antes de este estudio muy probablemente no lo podías haber visto así. Muy probablemente. Espero que desde hoy, mi amado, tú puedas tener una perspectiva distinta, una visión distinta de los libros de la Biblia. Que el libro de Crónicas es un libro que te enseña mucho de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos habla de sus propósitos, de sus planes. Por eso es importante escudriñarla, por eso es importante sumergirse en ella. Pero continuemos y podamos mirar hoy específicamente algunas características del libro de las crónicas. Los géneros y su literatura. Vemos aquí en Crónica tablas genealógicas, historias narrativas y también vemos algo de poesía. Y aquí me encanta Segunda de Crónica, el capítulo 16-29, porque hay una poesía hermosa que dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y la tierra, y gócese la tierra. Y digan en las naciones: Jehová reina. Es maravilloso ver cómo nuestro Señor aún nos deleita con tantas figuras literarias en medio de su palabra. Sin embargo, vemos que están compuestas en hebreo, en el original. Pero el material genealógico es extenso, es el más extenso en Crónica en todo lo que se puede encontrar en la Biblia. El relato de la monarquía de David tiene un enfoque diferente al relato que vemos en Samuel, en Segunda de Samuel específicamente. Ni aun su adulterio, el de David con Betsabé, ni la traición de Absalón son considerados acá. En Primera de Crónica, David es casi perfecto. Incluso el censo de Israel que él realizó se atribuye a Satanás y dio como resultado el descubrimiento real del sitio adecuado para el templo. Eso lo vemos en Segunda de Crónica en el capítulo 21. Las breves secciones poéticas que conservan aquí oraciones de David, como en este mismo texto que estoy exponiendo, aquí podemos ver cosas interesantísimas que se nos van mostrando acerca del Dios del cual David profesa, el mismo Dios tuyo y mío. Podemos ver también cómo podemos encontrar aquí principios aplicables a nuestra vida. Como por ejemplo, cuando David empieza a construir el reino de Dios. Al vivir tu vida y mi vida, nuestro propósito fundamental debe ser contribuir al reino eterno de Dios, no el nuestro. Siempre he insistido en algo. Dios no está para cumplir tus planes ni los míos. No, no, no. Muchas veces ese enfoque es humanista. Es un enfoque
antropocéntrico. El enfoque es, como tú y yo hemos sido creados para su adoración, somos teocéntricos. Por ende, tú y yo debemos dar nuestra vida o debemos vivir nuestra vida con el único propósito, es de construir su reino eterno en esta tierra. Entonces nosotros tenemos que entender también el mensaje que aquí se nos expresa. Por eso es vital la historia del templo de Salomón, porque aquí podemos observar muchas situaciones interesantes. Por ejemplo, recuerde el propósito de este texto, el propósito de estos libros. Ellos, aunque existieron en una misma composición, tienen un mismo propósito. Recuerden que les había dicho que encajan en la historia de Dios porque Dios construye una nación y Dios educa a su nación. En Crónica, específicamente ya en el segundo libro, se continúa la historia del plan de redención de Dios para Israel, que comenzó expuesto en el primer libro de Crónica. Entonces, las pausas entre estos libros es conveniente. Por eso es que hacen esa, digamos, esa separación. Porque la primera parte termina con los preparativos de David para el templo. En la segunda, es decir, en segunda de Crónica, describe aquí ya la construcción y la historia del templo bajo los reyes de Judá. Entonces, este libro abarca 4 siglos y medio, desde el reinado de Salomón, que es más o menos cerca del 971 antes de Cristo, hasta el edicto del rey Ciro. Y es importante este nombre, Ciro, porque es un personaje histórico, al igual que Salomón, al igual que David, pero debemos dar evidencias no solamente internas, sino externas, y una evidencia externa de que la Biblia es verídica, ¿sí? Es muy factible, es exacta en su expresión. Es, por ejemplo, Ciro es importante en medio de la historia. Entonces, nosotros vemos cómo también la construcción del templo de Dios. Entonces, se narra aquí también un pasado de Israel desde la perspectiva de su historia religiosa. Eso es importante, porque la construcción del templo es aunque la construcción del templo es el aspecto central, la historia de la monarquía de David especialmente es contada desde una perspectiva de cómo se comportó la adoración en el templo bajo también incluso los reyes de Judá. Entonces, una de esas características más sobresalientes en estos libros, especialmente en la última sección, es decir, en la segunda sesión, en segunda de Crónica, es la forma en la que el autor, es decir, el cronista, conecta el templo y los reinados. ¿Ya? Al destacar entonces estos reyes, ellos empiezan a hacer reparaciones del templo, empiezan a mirar el reinado, empiezan a destacar los reyes que iniciaron las reparaciones de estos templos y de esta forma podemos ver también una reforma religiosa, una renovación espiritual extraída a consecuencia de esa reforma religiosa. Entonces, por lo tanto, la historia del templo de Salomón se puede resumir de esta manera: dedicación del templo, podemos ver una primera reparación y reforma, podemos ver una tercera reparación y reforma, una cuarta reparación incluso. Desafortunadamente hay una destrucción del templo también. Nosotros aquí debemos entender esto para poder entender también que hay lecciones espirituales y que esas lecciones espirituales en la segunda sección del libro se hace un análisis en la vida espiritual de la nación bajo los reyes de Judá durante la monarquía dividida. ¿Sí? Esa monarquía, especialmente la de David, que es dividida después de que la revuelta de la tribu del norte, la tribu del sur, perdón, vemos allí cómo, aunque hay una división, al final Dios siempre termina reconstruyendo a Israel. Pero eso para nosotros es importante todo el proceso del templo, tanto su reconstrucción, todas las veces que fue necesaria, pero aún también su destrucción. Porque recuerden que había una promesa que se cumpliría después en Cristo Jesús. ¿Sí?
y que tú y yo seríamos templo de la gloria de Dios. Eso, mi amado, eso debe llenarte de gozo, saber conocer todos esos procesos porque te llevan a entender que hoy tú eres templo de la gloria de Dios. Ustedes se imaginan la emoción, la alegría de María, la madre de Jesús, cuando ella entendió esto, que ella era literalmente el templo de la gloria de Dios. Entonces, es lo mismo que tú y yo, el mismo gozo que tú y yo debemos sentir. Entonces, aunque aquellos reyes fueron infieles, ellos prosperan en su reinado porque Dios permanece fiel. Vamos a encontrar también reformadores. Vamos a encontrar periodos difíciles, degenerados. Vamos a encontrar gente que no se mantuvo, pero Dios siempre fue fiel. Recuerden que una de las dificultades que padeció Israel es que ellos eligen a un rey humano, pero Dios les muestra a ellos que el hombre siempre erra, pero Dios no. Entonces vemos aquí en su narrativa, digamos, ellos la pasan de periodos de decadencia espiritual a reformas espirituales y muchas veces de reforma a decadencia. Entonces se presta especial atención en qué, en los reformadores. Por ejemplo, en Asa y Josafat son importantes, Joás, Ezequías, Josías, todos ellos son importantes porque vienen a cumplir un papel crucial en la historia, no solo de Israel, sino también de la iglesia. Entonces, el periodo final de degeneración constituye los últimos días de los reyes de Judá. Entonces, estos reyes de Judá son juzgados sobre la base de su fidelidad a los mandamientos de Moisés. Entonces, aquellos reyes que fueron fieles prosperaron en sus reinados, como lo fueron también prosperados los reformadores, estos reformadores que estoy mostrando. Entonces, los reyes infieles a la ley de Moisés terminaron en desastre. Jorán experimenta la enfermedad y la derrota. Joás fue asesinado. Osías padeció lepra. Acaz fue humillado. Y Manasés fue encarcelado. Entonces, la presencia del rey davídico por sí sola no garantiza el favor de Dios sobre Israel, pero sí lo garantiza la obediencia, porque ese era el requisito del Señor. El requisito. O sea, no es suficiente con que tú o yo seamos ungidos. Es la obediencia lo que garantiza que el trayecto sea de bendición. Miren el caso de, y voy a traerlo en este momento, el caso de Sansón. Fue ungido, fue escogido. Sin embargo, su trayecto fue desagradable, aunque cumplió al final el propósito para el cual Dios lo llamó. Entonces, quiero que también tengan en mente, les dije Ciro, porque este decreto que él hace una serie de decretos que son fundamentales para la historia de la iglesia, para la historia sobre todo de Israel. Entonces, las observaciones finales que hace el cronista son un sermón. O sea, ya al finalizar de todo el libro, en la segunda parte o en la última parte de esta sección del libro, vemos que él culpa a los sacerdotes y líderes por no obedecer los mandatos del Señor. Eso es lo que hace el cronista en segunda de Crónica al final. Entonces, eso causó la destrucción de la ciudad y del templo. Al describir 2 siglos después de destrucción, los reyes, el cronista incluye en su historia el retorno de los exiliados. ¿Saben qué pasó? Entonces añadió que Jeremías lo había predicho. Jeremías había predicho que este señor Ciro tendría un reinado y que por medio de él Dios haría algo con Israel. Entonces, el cronista plantea que la tierra tuvo un descenso sabático como la ley exigía. En ese descenso, obviamente, hubo un descanso. Pero hay algo muy interesante. Es que él escribe en 2 siglos, él describe todo lo que va a pasar. Entonces, él incluye en su historia el retorno de los exiliados y él añade que Jeremías lo había predicho. Había predicho lo que iba a pasar con este varón. Entonces, él plantea
luego que la tierra debía descansar los sábados. ¿Sí? 70 años a partir del reinado del templo, ya por allá en el 586 antes de Cristo, hasta su construcción o reconstrucción más bien, que fue en el 516 antes de Cristo, con el derrocamiento de los babilónicos, el emperador persa llamado Ciro, ¿qué hace? Él instaura una nueva política hacia los exiliados. Esa política favorecería el retorno de los israelitas. ¿Sí? El edicto de Ciro es vital en la historia. ¿Saben por qué? Cuando él lo publica, no solamente deja sin argumento a aquellos que quieran decir que la Biblia no tiene sentido, que es un libro más, no. No solamente demuestra que la Biblia es un libro que en historia no se equivoca, sino que es un libro divino. Primero porque profetizaron 2 siglos antes de la existencia de Ciro, con nombre y con cumplimiento de sus deberes, también con todos sus roles, y se cumple. Y que a partir de él podrían regresar los exiliados. Y eso ayuda mucho porque empieza a reconstruirse el templo y también se reconstruye el pueblo. Entonces el edicto de Ciro lo publican en un cilindro, lo cual habla que esa época sí existía ya escritura, porque algunos argumentan que Moisés no pudo haber escrito ciertos libros. Bueno, el reinado de Ciro es importante por eso, sobre todo este cilindro. Entonces, él lo publica aquí, el edicto, acerca de los exiliados en este cilindro. Fue citado por el cronista, eso es lo importante aquí. El cronista cita a Ciro, ¿sí? Ahora bien, cuando Ciro permitió a los pueblos conquistados por Babilonia que regresaran a su tierra natal y revivieran sus tradiciones religiosas, o sea, no solamente permite que se devuelvan, sino que revivan sus propias tradiciones. Entonces, para los judíos, él ordenó la reconstrucción del templo de Jerusalén, aunque pareciera que las promesas de Dios a David habían sido olvidadas. Y fíjense Dios cómo levanta a un hombre que no es convertido o un hombre que no está en el propósito divino, sí, pero está en su soberanía. Dios levanta y toma aún. La Biblia dice que aún el hombre vil fue escogido para ese día, aún el hombre malo fue escogido para el último día, para la tiniebla también. Entonces, vemos aquí cómo el cronista demuestra a través del análisis de la historia que Dios sigue siendo fiel y que él puede cambiar la historia para lograr sus propósitos. La historia de la fortuna que Dios ha mostrado en Israel nunca termina. Entonces, los últimos 2 versículos que digamos que se ven en todo el libro de Crónicas, especialmente al final, también se repiten en Esdras, que aquí es algo interesante y es por eso que Esdras juega digamos, una parte importante en el orden en el que está. Cuando los hacen es por eso, porque va a repetirse en Esdras. Por ejemplo, Esdras, capítulo 1, del versículo 1 al 3. Allí hay una repetición de lo que se dice en Crónica. ¿Qué se indica aquí? Se indica la historia redentora de Dios a través del templo y que continuarían los relatos también de Esdras, de Nehemías. Entonces nosotros podemos ver también principios aquí muy específicos que nos hablan acerca del mensaje central o el mensaje básico de Crónica. Entonces podemos ver que este libro muestra que Dios bendice la fidelidad a él, pero también que castiga a su pueblo cuando se aleja. Hay algo interesante en nuestro proceso de santificación progresiva. El pecado siempre nos aleja de Dios, por ende siempre tenemos consecuencias, ¿sí? Pero la santificación nos acerca a Dios. Por ende, podemos ver en un espectro mejor la luz mucho más cerca y nos alejamos más de las consecuencias negativas. En nuestras vidas siempre tienen que estar más apegadas a Dios, por eso tenemos día tras día que escuchar la palabra, que leer la palabra, que vivir la palabra, por eso tenemos que orar, por eso tenemos que congregarnos, es fundamental en nuestra vida.
Recuerden que no somos de este mundo, aunque estemos en él. Entonces, en el programa educativo de Dios que estaba enseñando a su pueblo, recuerden que es uno de los propósitos de Esdras, él valora la lealtad a él por encima de todo lo demás. Lealtad. Cuando el libro de Esdras termina, él termina con una nota de esperanza. Y en esa nota de esperanza, sobre todo se expone a los exiliados israelitas, porque a ellos se les permitió regresar a casa con el fin de reconstruir su templo. Entonces, el Espíritu de Dios, mis amados hermanos, se observa al inspirar a ciertos sacerdotes y profetas, no solo para que regresen, sino para que también revivan las tradiciones que Dios le había dado al pueblo, también para que ellos conocieran los mandatos que Dios había dado al pueblo en el monte Sinaí, que son cruciales dentro de la historia redentora. Entonces también vemos nosotros que el libro hace un énfasis importante en la vida de Salomón. Es importante mirar esto. ¿Por qué? Porque hay un espléndido reinado en Jerusalén, ¿ya? Porque eso vendría a ser un anticipo del reinado de Cristo en la nueva Jerusalén. Nosotros podemos ver también que los profetas de Dios que se muestran en Segunda de Crónicas hacen un llamado al arrepentimiento, hacen un llamado tanto al rey como al pueblo. ¿Por qué? Porque ellos, muchos eran apóstatas religiosos y ellos los eran exhortados. ¿Para qué? Para que adoraran de forma verdadera y única al Señor. Eso vemos en Isaías, en Jeremías, que son conocidos ellos por sus escritos, ¿cierto? Pero vemos reyes como Samaías, Oded, Micaías, Eliezer y Hulda, perdón, son quizás menos familiares para nosotros, pero que también escribieron aquí en Crónica. Entonces, cuando nosotros vemos aquí cómo Dios guía a algunos reyes, ¿sí? A que abandonen el pecado, pero también los insta a reparar al templo y a volver a comprometerse con la adoración. Pero esa adoración tiene que ser incondicional. Entonces Dios hace un énfasis en la vida fundamental de Salomón para mostrarnos algo. Entonces, mis amados, más allá de lo que podamos ver de datos, de información, es cómo tú utilizas esto en tu vida, en tu día a día. Y aquí es importante poder entender que Dios desde un principio nos está hablando. Tú y yo somos templo, pero también tu deber y mi deber en esta tierra es ayudar a reconstruir, es reparar portillos, a abandonar el pecado, a arrepentirnos, a ser leales para el Señor. Mi invitación hoy a través de este libro maravilloso es que tú y yo nos arrepintamos, busquemos más de Dios, que reconstruyamos la relación que tenemos con Dios si la hemos roto. Si está alejado cada vez más del Señor, mi amado, reflexiona, busca al Señor, ser leal al Señor. ¿Quieres bendiciones? El Señor nos los ha demostrado. Obedece al Señor. Solo en la obediencia Dios trae como consecuencia positiva bendiciones sobreabundantes, no solamente en la vida futura, sino también en esta vida pasajera. Entonces, te invito también a que tengas en cuenta que la escritura en Esdras sé que nos confronta. ¿Por qué? Porque muestra algún pecado en nuestra vida. Por eso debes permitir que el Espíritu de Dios te convenza, que Él nos humille, que reoriente nuestra vida en su voluntad. Ese es el propósito final y el centro al cual nos llama el libro de Crónicas. Entonces, mi amado, espero que este corto panorama haya sido sustancioso para tu vida, para poder inquirir cada vez más en su palabra. Y te invito a que para el próximo viernes te prepares, porque sé que el Señor va a seguir hablando a tu vida, a mi vida, a través de su palabra. Quizás vas a encontrar en muchos libros que antes no le prestabas atención, riquezas, mandamientos, para que tu vida y mi vida crezcan en el Señor. Mi amado, yo te invito a que estos espacios los valores mucho, que lean la palabra y que nos congreguemos. Dios te bendiga y recuerda, mañana ayuno
el domingo nos vemos también en la escuela dominical. Y el próximo viernes, Dios te bendiga.